Pues en estos días se cumplieron 4 años de la línea 12 del metro. Y de esto es lo que les quiero hablar hoy. Esta tragedia que todos recordamos, ustedes seguramente tienen esta imagen presente, de esa grotesca imagen de un vagón quebrado o la unión de dos vagones hacia abajo. Toda una tragedia que costó 26 personas y más de 120 heridos en esa línea que cruza por toda esta alcaldía de Tláhuac, que es una alcaldía, pues era gente trabajadora viniendo de regreso de la jornada, 26 personas muertas y más de 120, 130 heridos. Pero aquí lo que este cuarto aniversario, lo que vale la pena recordar es la sangre fría de Sheinbaum y de Obrador con las víctimas. ¿Recuerdan eso? Nunca las fueron a ver, no le dieron la importancia. Es estas campañas que arman muy bien Obrador, Sheinbaum y ese grupo de Morena, en donde pase lo que pase, ellos salen como si no hubiera pasado nada. Y en la mañanera dicen y engañan y que todo está bien. ¿Se acuerdan que Obrador sacó a Carlos Slim y lo puso a decir que qué lindo Slim va a componer todo lo que pasó en la línea del metro y no nos va a costar nada, lo va a hacer gratis porque es un alma de que viene de un buen corazón? Cero. Ellos habían construido la línea 12 del metro, ellos habían hecho los errores. ¿Cómo que no va a cobrar nada por componerlo? Y no se investigó nada, no se metió al bote a nadie, nunca se señaló a Slim, nada. Y la sangre fría ante las muertes, pues, ¿no? Cómo evitar el golpe, cómo borrar ese antecedente para la elección presidencial. Y se salieron con la suya porque efectivamente son muy buenos engañando, ¿no? Y toda esta parafernalia que hacen, todas las distracciones que hacen, todo decir, acá el pajarito, mientras acá ocurren las tragedias, las masacres, todo ese tipo de cosas que desafortunadamente en 7 años pues ya conocemos muy bien. Y vale la pena enfatizar en el caso de Sheinbaum porque mucha gente lo ha normalizado. Como no es ni tan confrontativa como Obrador, ni tan grosera, ni tan lépera como Obrador, ni tan humillante, ni tan ofensiva, ni tampoco tiene esa capacidad perversa de control que Obrador sí tiene. Entonces la gente dice, no, pues esta sí es muy buena, ya se quedó atrás todo lo demás. Pues no es así. Construyeron un prolongado viaje de 30 años para quedarse en el poder. Por eso Obrador tuvo que hacer todo lo más desagradable. Acabar con el Tribunal Federal Electoral, acabar con el Instituto Nacional Electoral, controlarlo, violarlo, tener a las organizaciones de la sociedad civil sometidas, cuestionar a todos los que critican y desprestigiarlos, todo ese tipo de trabajo, controlar al ejército, desviarlo y corromperlo, acabar con las policías municipales y estatales, dejarlas sin un peso, aliarse con la delincuencia organizada, todo eso era para poder llegar a la presidencia y de ahí a 30 años mantener el control. Por eso es que Sheinbaum, ahora esta señora que llegó pues de manera muy ilegítima, con toda una campaña de manipulación desde la presidencia de la República, con miles de millones de pesos desde el gobierno. ¿Se acuerdan la campaña de las corcholatas? Eso era completamente ilegal, razón suficiente para anular una elección. Por eso decimos, yo digo muy claramente que esta señora llegó ilegítimamente, es una presidenta espuria, pero ya la gente lo normalizó. Bueno, sí, ya hasta Loret López Dóriga dicen, no, sí ganó muy bien las elecciones. ¿Cómo? Si todos lo vimos, pues, ¿no? Todo ese derroche, pero entiendo que ellos necesiten irse, pues, acomodando y ya no siendo tan radicales con la nueva presidenta. Total, ya tienen años de confrontación, 6 años, ¿no? Pero eso le está pasando a mucha gente. Entonces van normalizando, sí, la linda de Sheinbaum, y se les olvida todo esto, se les olvida, vamos a cumplir 7 años también del colegio Rebsamen, ¿se acuerdan de aquella? 26 personas también, 26 y 26, parece que es un número trágicamente que les gusta a estos sinvergüenzas de Morena y de la autodenominada 4T, porque en el línea 12 murieron 26 personas, más 120, 130 heridos, y en
el Repsamen murieron 26 personas, 19 niños y niñas dentro de esas 26. Pero otra vez, recuerden todos los escenarios, tratando de decir que ella no tuvo nada que ver, que eso no le correspondía a ella, evadiendo siempre, no visitando a las víctimas, no juntándose con las víctimas, revictimizándolas, toda esa parte. Entonces, no se puede despegar la perversidad de Obrador y la perversidad de Sheinbaum. Vienen ligados, construyeron juntos, son cómplices de más de 1.100.000 muertos en el sexenio de Obrador, más todos los que van ahorita en este inicio del sexenio de Sheinbaum. Recuerden que todos los días en México asesinan a 80, 90 o 100 personas, dependiendo del día, del mes del que hables. Pero también desaparecen a 36 personas diarias. Eso es un rotundo récord que nunca habíamos visto en este país, pero han tenido la habilidad, porque para eso son buenos, para engañar, para construir escenarios, para desviar la atención, para que mientras ellos ven acá, manejan las tragedias y el saqueo y esconden los números reales de los asesinatos o de la caída de la economía, etcétera, por acá generan distractores muy buenos. En la mañanera y ponen payasos y ponen gente a cantar y distraen a la gente. Y engañan a mucha gente. Unos tarados y otros que se dejan engañar. Igual de tarados. Pero desafortunadamente ocultar la información, por ejemplo con los asesinatos, hágame usted el favor, festejar que están bajando los asesinatos, eso es una mentira. Les recomiendo mucho que sigan a Causa en Común, esta organización de décadas con una credibilidad muy fuerte que mide cómo sube o baja la inseguridad, pero también cómo entrenan, capacitan los recursos para las policías municipales, estatales y federales, e inclusive cómo las bajas, o sea, los asesinatos de policías, hombres y mujeres en el país. Pero también está la red de observatorios nacionales, el Observatorio Nacional Ciudadano, que yo les recomiendo mucho seguirlos. Ellos dicen la verdad desde hace 20 años más o menos que se fundó, y ellos han insistido claramente en la alteración de las cifras de Sheinbaum, de Obrador y el gobierno de la autollamada 4T de Morena para hacer como que bajaron los números y engañar a la gente. Eso es completamente falso. Pero la gran preocupación es cómo han ido normalizando, y tú escuchas a la gente, ya no los cuestionan tanto, ya no los critican, ay, tiene 80, 90 de aprobación. Claro, con toda esta parafernalia, es un circo que engaña, y ese circo engaña a gente que no tiene información, que no puede comparar. Yo siempre digo medio en broma, medio en serio, que en este país tienes que ver 3 televisoras para ver un mismo hecho, un mismo incidente de la vida nacional, ver 3 televisoras, leer 4 o 5 periódicos, escuchar 2 o 3 programas de radio, hablar con gente que estuvo en ese lugar del hecho, del suceso, y luego sacar tu propia conclusión. Es broma, pero es en serio, ¿eh? ¿Y cuánta gente hace eso? Muy poquita. ¿Cuánta gente escucha fuentes fidedignas o independientes que se puedan dar una idea? E incluso las no independientes, y cruzas información y te das cuenta más o menos quién te está engañando y quién no. Pero eso hay muchísima gente que no lo hace. Por eso nos manipulan, por eso nos manejan como quieren. Y siempre ha sido así en los gobiernos. Pero Obrador y Sheinbaum y toda esa estructura de Morena que controla ya la vida del país son perversamente buenos para manipular y para controlar. ¿Y cuál es el antídoto de eso? La información. Que tengas información, que analices, que estudies. Oye, pero es que yo trabajo todo el día. Pues sí, así es. Ya no es suficiente generar empleo, ser muy bueno en tu trabajo, ser un buen padre, una buena madre, ser un buen hijo, ser un buen hermano. Ya no es suficiente. Ahora tienes que preocuparte, además de eso, por tu comunidad. Yo siempre le he dicho, si los mexicanos se preocupan de la puerta de su casa hacia adentro, pero dejan en el olvido de la puerta de su casa hacia afuera, y no se dan cuenta que tarde o temprano lo de afuera va a afectar a lo de adentro. Así que por el bien de todos, de todas las personas que vivimos en México, hay que componer lo de afuera para que adentro estés bien con tu familia. Y esto de tener gobernantes que engañan, que mienten, que nos dicen falsedades todo el tiempo, es muy importante tratar de acabarlo.
pero ya acabaron también, ya quitaron el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, que nos hacía, nos daba la facilidad de que los datos reales de lo que está pasando en el gobierno se expusieran. Y ya, bueno, ya había que demandar y había que juzgar y había que reclamar a los gobernantes. Pero la información estaba ahí. Tú se la pedías y obligaban al gobierno a dártela. Eso lo desaparecieron. Ya no hay Compranet tampoco, ya no puedes revisar las cuentas de lo que compra y gasta el gobierno. Recuerda que hasta el 89-90% de las compras gubernamentales, que son multimillonarias, se están haciendo por asignación directa, sin concurso, sin competencia de precios ni de calidad, nada, por asignación directa. Calcúlale a esos miles de millones de pesos el 15-20% de la mordida que les están dando por asignar directamente esos contratos. Como las famosas pipas, aquellas que nadie sabe dónde están, que compró Obrador al principio. Pero ahorita está igual. 90% de los contratos de la refinería, sí, esa de mi tierra, de Tabasco, que no sirve para un carajo, 90% fueron a la mano. Por eso hay tantas pseudoempresas que nacieron en el 2018 al amparo de los hijitos de Obrador y de los amiguitos de Obrador, de los hijos de Obrador, que se han hecho multimillonarios. Estos mozalbetes de 25 años que ya están multimillonarios, o de 28, de 30, simplemente por ser amiguitos de alguno de los hijitos de Obrador y tener los contratotes del gobierno federal y los gobiernos de Morena en los estados. En síntesis, necesitamos seguir exhibiendo, seguir cuestionando, seguir reflexionando, porque hay luz al final del túnel, claro, pero esa luz se construye con la participación de todas las personas, se construye con tu opinión, se construye discutiéndolo con el vecino, no dejándote engañar, calculando esa miseria que le dan 2-3 mil pesos al mes en esas pensiones que no tienen nada que ver con desarrollo realmente para sacarlos de su realidad, sino es un negocio electorero, es un control del electorero eso que hacen. Pero bueno, compara lo que daba antes el Seguro Popular y díselo a las personas que viven alrededor tuyo. Compara lo que te daban y compara lo que ahora te dan. La miseria que te dan no te alcanza ni para las medicinas que antes te daba el Seguro Popular o el sistema de salud que hoy está despedazado. Recuérdalo, según las cifras oficiales del INEGI, antes, cuando entró Obrador al gobierno, había 30 millones de personas sin acceso a la salud, que era gravísimo ya. Terminó el sátrapa nacional y ahora son 50 millones de personas las que hay ahorita sin acceso a la salud. Imagínate ese drama. Pero engañan a la gente con que te doy 2,000, 3,000 pesitos y le quitaron todo lo de alrededor y no se dan cuenta. Porque te dicen, no, es que me dieron un cheque, me dieron un dinero y nunca me habían dado dinero. Pues sí, pues te quitaron todo lo de alrededor, que es mucho más que lo que te están dando. Ahí es donde está la trampa, pues, ¿no? Entonces, como te recomiendo 2 o 3 de mis videos que así les puse, cómo robar a los pobres y que te lo agradezcan, versión 1, 2 y 3. Búscalos aquí en mi canal, están muy buenos. Y es eso precisamente, comparar lo que tenían antes, comparar lo que ahora les dan. El engaño perfecto. Te doy menos, mucho menos, pero me lo agradeces. Y te casas conmigo y con Morena porque nunca te habían dado, entre comillas, dinero a la mano, ¿no? Y ese es el gran engaño. Parte de toda la farsa que mueven. Pero bueno, yo te invito a que busquemos esa luz al final del túnel. Hay, por supuesto, posibilidades positivas. Los factores que ellos no controlan, como lo es la relación con Estados Unidos, con Trump, o el movimiento de la economía internacional, eso no lo controlan ellos. Entonces, esa presión es real y esa presión puede ayudar a que la sociedad empujemos hacia escenarios más positivos en el futuro. Por eso, yo te invito a que todos, a que tú y todas las personas que conoces hagamos nuestra parte para aportar ese famosísimo grano de arena, que sí, es chico, pero si no lo aportas, el grano de arena no participa y nunca vas a poder ver toda la arena junta moviendo el mar hacia otro lado. Así que te lo agradezco mucho, nos vemos en la próxima y gracias por estar aquí. Te invito a que te suscribas y a que me comentes tus reflexiones. ¿Te parece lo que estoy diciendo? ¿Crees que hay algunas cosas que son diferentes? ¿Crees que estoy equivocado? ¿Crees que deberíamos dar el beneficio de la duda después de todo lo que ha pasado? Yo no, pero platícame si tú lo crees y platícame por qué lo crees.
Muchas gracias y nos vemos.